Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto ver que acudieron centenares de jovencitas y jóvenes estudiantes de Iguala a este evento organizado por la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, un estado muy querido para mí, puesto que, como ya vieron en el video anterior, yo nací en Chilpancingo de los Bravo hace ya 70 años, en una época en que casi no había escuelas, mucho menos universidades, ni tecnológicos, ni nada de nada. No había hospitales. Todos los bebés de mi época nacíamos generalmente en casa. Las mamás asistidas por alguna partera o por algún médico familiar. Y poco a poco el estado de Guerrero ha ido progresando. Es cierto que hay problemas, lo sabemos, no podemos ocultarlo ni taparnos los ojos, pero tampoco debemos quejarnos porque siempre ha habido avance. Ojalá fuera más rápido, no todo es sencillo, pero seguramente han escuchado que aquello que nos cuesta trabajo es lo que más se sabe valorar. Y para que el estado de Guerrero salga adelante y alcance en cuanto a todo, servicios, infraestructura, universidades, a los estados más progresistas de la República Mexicana, pues todos tenemos que trabajar día a día. Y ustedes, jóvenes, pues están pasando por una etapa bonita y difícil. Bonita porque están llenos de juventud, tienen muchas ilusiones, tienen muchas preguntas, muchas incógnitas, muchos sueños. Difícil porque ven que no todo es color de rosa, que no todo es facilito. Pero si muchos guerrerenses han logrado salir adelante con esmero, con esfuerzo, con disciplina, todos ustedes también lo pueden lograr. Están aprovechando un momento importante de sus vidas estudiando, ya sea el bachillerato, la normal, alguna carrera universitaria, en un tecnológico. Todos ustedes están aprovechando el tiempo a su modo, porque no todos tienen que ser científicos, no todos tienen que ser ingenieros y mucho menos tienen que ir al espacio, pero sí tienen que ser personas de bien, que estén satisfechos y satisfechas con sus conocimientos, con su forma de vivir, con su forma de actuar, que sus seres queridos estén orgullosos y siempre luchar y seguir adelante, porque ese es el destino de cada ser humano. Esforzarse, y si te caes, debes aprender a levantarte, incorporarte y seguir adelante, porque va a ser muy difícil que otros hagan las cosas por ti. Eso es algo que hay que aprender y que yo aprendí desde muy joven, como les iré relatando durante esta conferencia. De modo que antes de iniciar ya formalmente, los quiero felicitar porque están aprovechando su juventud, están estudiando y seguramente muchos de ustedes van a llegar muy lejos. No se imaginan qué tan lejos. Así como otros que comenzaron a estudiar antes que ustedes
ya fueron a los Emiratos Árabes, ya fueron a Noruega, ya fueron a Estados Unidos. Ustedes también lo van a poder lograr. Pero no olviden que hay mucha competencia, que en realidad la tierra es una inmensa selva, donde los que se descuidan son devorados por los que más saben o son dejados atrás. De modo que es decisión de cada uno de ustedes si van a seguir estudiando a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas. Aunque crezcan, aunque se casen, aunque sean padres de familia, siempre habrá problemas. Pero conforme los vayan enfrentando y los vayan resolviendo, se van a ir fortaleciendo porque van a creer en ustedes mismos. ¿Por qué vamos al espacio? ¿Por qué se realizan este tipo de estudios? Voy a bajar aquí para acercarme un poco a la computadora, calcular el rango de alcance de respuesta. A ver. Vamos a ver, ya. ¿Ustedes lo avanzaron? Pues hicieron trampa. Bueno, ¿por qué vamos al espacio? Si tú recorres algunas calles de la ciudad de Iguala y te das cuenta de que hay hoyos, de que falta pavimento, de que algunas luces de tráfico no funcionan, de que falta señalización, de que muchas escuelas pues no tienen aire acondicionado, es una realidad. Pero no solo si recorres la ciudad de Iguala, puedes recorrer cualquier ciudad de la República Mexicana y la situación es la misma. La avenida más importante de la Ciudad de México es Paseo de la Reforma, que es muy bonito, muy arbolado, con edificios altísimos de oficinas, hoteles lujosos. Por ahí desfila el Ejército Nacional el 16 de septiembre, por Paseo de la Reforma. Está muy bonito. Pero caminas 2 cuadras y encuentras hoyos y baches y las cebras de los peatones ya no se ven. Pero no solo es la infraestructura, también es la actitud de la gente. Los ciclistas que ven que va pasando una anciana porque le corresponde, porque está el alto, no se detienen. Los motociclistas tampoco. Los taxistas menos. Cada quien hace lo que se le dé la gana. Entonces, aquellos que queremos que México cambie, que México progrese, pues tenemos que seguir las reglas. Tenemos que dar el ejemplo. Aunque muchos no lo hagan, poco a poco tendremos que ir saliendo adelante. Pero también en muchos otros países la situación es similar. Entonces, si hay tantas carencias, ¿por qué se gasta dinero para ir al espacio? ¿Cuál es la urgencia? Como dice la canción, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué vamos al espacio? En primer lugar, tenemos que entender que Dios nos dio el don de pensar, de racionar, de reflexionar, de aprender, de innovar.
Y una de las grandes preguntas que la humanidad entera, sean chinos, japoneses, gringos, lo que tú quieras, una de las grandes preguntas es, ¿estamos solos en el universo? ¿Hay vida en otros mundos? Tenemos que salir a buscar la respuesta. A lo mejor nos va como en feria, ¿no? Como en las películas, con seres extraterrestres espantosos, tipo arañas gigantescas y esas cosas, ¿no? Pero no solo se trata de salir a buscar respuestas, se trata de inventar cómo lograr salir. Y para lograr salir, tienes que desarrollar matemáticas, computadoras, física, tienes que inventar nuevos materiales, tienes que construir naves espaciales, tienes que construir radares, tienes que construir sensores, todo lo que se te ocurra. Todo lo que necesita un vehículo espacial para que pueda atravesar la atmósfera, dejar la Tierra y salir. Y con eso ya se logró un gran avance para toda la humanidad. Ya se inventaron cosas nuevas, ya se aprendió cómo dominar algunas tecnologías y todo eso se puede aprovechar para mejorar la vida en la Tierra. O sea, todo tiene un beneficio. La cosa es entender que no son gastos inútiles, son necesarios, porque queremos entender por qué estamos aquí. Queremos saber qué hay en otras partes del universo. La humanidad es ambiciosa. El ser humano quiere su terrenito, quiere su casa, quiere su negocio, quiere su empresa. Entonces, si la luna se puede aprovechar, pues aprovecharla. Si el planeta Marte se puede aprovechar, pues aprovecharlo. Así es la humanidad, no lo podemos borrar. ¿Y quiénes lo van a lograr? Pues los que pueden llegar ahí. Los demás nos vamos a quedar milando, ¿no? Nomás milando como el chinito. De modo que tenemos que esforzarnos. Y los mexicanos, afortunadamente, a pesar de nuestros problemas, para bien y para mal, vivimos junto a Estados Unidos. Tiene sus cosas positivas, otras no tanto. Pero hay muy buena relación. Y por eso es que muchos mexicanos y mexicanas pueden desarrollar su talento con la NASA de los Estados Unidos. Y muchos pueden regresar a México para enseñar, para transmitir sus conocimientos. Porque de nada sirve que tú tengas muchos conocimientos si no eres capaz de transmitirlos a otros, ¿verdad? Por eso, la profesión de maestro, de maestra, es una profesión hermosa, respetable. Y todos debemos darle las gracias a nuestros maestros y nuestras maestras por lo que hicieron por nosotros. Cuando nos enseñaron a escribir, a leer, nos regañaron, nos pusieron un cero. Todo eso es parte del aprendizaje. Te ponen un cero, ¿qué haces? ¿Estudias? Demuestras que no siempre vas a sacar cero. Y para la siguiente sacas 8 y luego 9 y luego 10. Y ya llegaste. Así es este negocio
de la vida. ¿Sí? Y no todo tiene que ser estudio, porque no ha de faltar alguien que diga, ay, qué aburrido, puro estudiar, puro esforzarse. No, pues también hay que divertirse. Hay que divertirse, hay que ir al cine, hay que bailar, hay que escuchar música, hay que hacer deporte. Todo eso es importante. Pero ¿de qué sirve que seas un deportista muy bueno o una bailarina muy buena si no sabes cuántos planetas tiene el sistema solar? Si no sabes cuál es la capital del estado de Guerrero, hazme el favor. ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Cuando te pregunten cosas, tus hijos van a decir, mi papá es un burro, ¿no? Entonces, desde ahorita se tienen que ir formando y hacer todo lo mejor posible por aprender. Bueno, pues todo esto, como todas las cosas de la vida, tienen un principio. A ver si saben hacer una operación aritmética muy complicada. ¿Cuántos años han pasado desde 1957? ¿Cuántos? Estamos en 2022. ¿Cuántos años han pasado desde 1957? ¿Ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿65? Bueno, vamos a suponer que esté correcto. 65 años. De acuerdo con los conocimientos de los antropólogos, ¿hace cuántos años se incorporó el hombre para caminar derecho y, digamos, iniciar la civilización? 100,000 años. 100,000 años comparados con 65 años desde 1957, pues no es nada. No es nada. Pero hace 57 años, en un día como hoy, el 4 de octubre de 1957, fue enviado al espacio el primer satélite artificial hecho por el hombre. El primer satélite hecho por un ser humano fue enviado a orbitar la Tierra y así comenzaron las comunicaciones por satélite y la carrera del espacio. El satélite Sputnik 1, lanzado por Rusia, marcó esa fecha histórica, 4 de octubre de 1957. Por eso hoy inicia, por decisión de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a nivel planetario, la Semana Mundial del Espacio. Y aquí estamos en Iguala, celebrando el inicio de la Semana Mundial del Espacio. ¿Cómo ven?
Bueno, jóvenes, ese soy yo. Un niño muy bonito, ¿verdad? Vestido de charro. Esta foto me la tomaron en Chilpancingo, cuando yo tenía 5 años de edad. Yo nací muy cerca de la catedral de Chilpancingo, en la casa de mis abuelos. Y allí estudié, pues obviamente, el kinder. Me familiaricé con toda la cultura guerrerense, la gastronomía, las danzas, las fiestas, las ferias, todo. Y entonces, mi papá era médico y como muchos otros papás del estado de Guerrero, encontró la oportunidad de ir a trabajar a la Ciudad de México. Y entonces, pues los que ya habíamos nacido, apenas éramos 3. Los 3 hijos y mis papás nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Y después en la Ciudad de México nacieron otros 4 hermanos, en total 7 hijos. Pero aunque yo estudiaba en la Ciudad de México, la primaria, la secundaria, la preparatoria, siempre pasaba 2 meses al año, cuando había vacaciones, me iba yo a Chilpancingo con mis abuelitos. Los abuelitos paternos vivían en Chilpancingo y los abuelitos maternos vivían en Tierra Colorada, también estado de Guerrero. O sea que ahora sí que todos mis ancestros son de Guerrero, ¿no? Y por lo mismo, pues crecí siendo adolescente, pues aprendiendo muchas cosas sobre el estado de Guerrero. Pero pues uno, así como ustedes, sigue creciendo. Y cuando menos me doy cuenta, ya me tocaba entrar a la preparatoria. Entré a la preparatoria número 2 de la UNAM. Y allí cursé mis 3 años, como todos los demás. Allí estoy yo, 17 años, preparatoriano. ¿Quería yo ir al espacio? Por supuesto que no. Esas cosas de ir al espacio, pues no las podía soñar un mexicano. Punto y aparte. Era una época en la que solo se podían subir los estadounidenses a una cápsula de la NASA. Y se acabó. Ningún extranjero. Pero yo quería ser ingeniero. Y en esa época en que estaba yo en la preparatoria, pues me enteré que habían llegado hombres a la luna en 1969, cuando yo tenía los 17 años. Obviamente, me impresionó, me llamó mucho la atención. ¿A quién no le va a llamar la atención? Oye, alguien que está allá. Oye, pero ¿cómo llegó? ¿Y cómo va no solo eso, sino cómo va a regresar? ¿No? Porque es muy fácil llegar a un lugar, pero el regreso a veces es más difícil. Es como cuando te subes a la pirámide del Sol de Teotihuacán.
que ahí vas. Y después dices, ¿y ahora cómo bajo? No, es cierto. Y sí me llamó mucho la atención, pero dije, no, pues yo no tengo ninguna intención de ir al espacio, ¿no? Yo soy mexicano, yo aquí estoy además muy a gusto, estudiando la preparatoria, yo quiero entrar a la Facultad de Ingeniería. Y entré a la Facultad de Ingeniería porque quería aprender sobre las microondas, las transmisiones, los platos parabólicos. Quería aprender sobre los satélites, que todavía eran una gran novedad, ¿sí? Y así entro a la Facultad de Ingeniería. Y todo iba bastante bien. Miel sobre hojuelas, a todo dar. Pero en los primeros meses en que yo estaba comenzando mi carrera de ingeniero en la universidad, pasó algo que marcó mi vida. Mi papá llegó a la casa temprano y me dijo, me corrieron de mi trabajo, me quedé sin trabajo. A ver cómo le haces porque tú eres el mayor. Sé que quieres ser ingeniero, pero ya no te voy a dar ni un quinto. No te voy a ayudar ni para los camiones, ni para tus refrescos, ni para tus libros, ni para tus zapatos. Nada. Ustedes ya son 7 y los ahorros que tengo son para los pequeños. Porque no sé cuándo voy a volver a tener trabajo y cuánto voy a ganar. Entonces no te voy a dar nada. Lo único que te voy a dar es un consejo. Y tal vez fue el consejo más valioso que me dio mi padre. Mañana temprano te vas a buscar trabajo. ¿Sí? Sí, papá, ya entendí. Pues al día siguiente me salí temprano a buscar trabajo. Tuve muchos empleos. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar mis libros, mis camiones, comprarme una camisa, un antojo, pagar la entrada al cine. Desde entonces aprendí a ser independiente. Y un quinto. Y aunque después le fue muy bien a mi papá, no hubo necesidad de que me diera nada. ¿Y por qué fue el consejo más valioso que me pudo haber dado? Porque me hizo creer en mí, me fortaleció, me enseñó a superar el miedo, los retos. Yo tenía un sueño, yo quería ser ingeniero y nadie me lo iba a impedir. Así que te digan lo que te digan, pase lo que pase, sigue adelante. Porque esa juventud que tienes ahorita no va a estar presente para siempre. O lo haces ahorita o ya te dejó el tren, ¿verdad? Porque no se les olvide que todos los días nacen bebés y esos niños van creciendo, caminan, corren, van a la escuela y quieren estudiar y quieren empleos. Y si ustedes no aprovechan su momento, los van a dejar atrás. ¿Sí? Es la ley de la vida. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bueno, pues logré titularme. Y para entonces
varios profesores míos vieron pues que yo le echaba ganas y me invitaron para que yo fuera su ayudante y me pagaban en la UNAM por ser ayudante. Entonces yo ya era empleado de la UNAM y estudiante de la UNAM hasta que me titulé. Y entonces dije, pues ahora tengo que seguir estudiando, me tengo que seguir preparando, porque esto es una selva. El título es muy bueno, pero si existe la oportunidad de una especialización, pues de una vez. Y para eso tienes que buscar una beca, porque pues no es regalado, ¿verdad? Estudiar una especialización. Tienes que buscar una beca. Y por eso es que obtuve una beca del gobierno de Inglaterra para hacer mi maestría sobre satélites de comunicaciones. Y después recibí otra beca del Consejo de Ciencia y Tecnología de México para poder estudiar el doctorado, también en Inglaterra. Y ya era 1979 cuando yo era un doctor joven, 27 años de edad, como muchos otros doctores mexicanos y doctoras. Pero éramos pocos en México, no había muchos doctores. O sea, ser doctor era ser un semidios griego, ¿sí? Entonces, pues conseguías trabajo fácilmente, te pagaban bien, los alumnos te admiraban. No había doctor, no existían las universidades tecnológicas, no existían los institutos tecnológicos. Muchos apenas están celebrando su 25 aniversario de existencia, ¿sí? Entonces muchos jóvenes de Guerrero, de Chiapas, de Puebla, tenían que irse a la Ciudad de México a estudiar. Dejar la familia, sentir un poco de discriminación, enfrentar los peligros en una ciudad que no conocían bien. Y ahora ustedes están en la gloria. Ustedes tienen instituto tecnológico, tienen politécnicas, tienen universidades por todo el estado. Y el que no lo quiera aprovechar, pues allá él o ella, ¿verdad? Porque también en mi época, las mujeres no podían ser ingenieras, ¿eh? ¿Cómo vas a ser ingeniera? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a entrar a la facultad de ingeniería? Está llena de hombres. Además eres mujer. Tú debes estudiar, pues filosofía. ¿Qué más se te antoja? Medicina todavía es aceptable, ¿no? Pero ingeniería. Pero las cosas fueron cambiando. Hoy tenemos miles y miles de ingenieras por todo el país. Y muchas de ellas son brillantísimas, directoras, ejecutivas.
Cuando yo era estudiante y entré a la Facultad de Ingeniería, éramos casi, fíjense nomás, no es cuento. Lo sé porque una vez para reinscribirme y escoger mi horario, me tocó la ficha 8,000 y pico. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM había cerca de 10,000 alumnos, matutino y vespertino. ¿Y saben cuántas mujeres estaban inscritas? 2. 2 mujeres. Y pasaron los años y me fui a Inglaterra a especializar y regresé a México y comencé a ser profesor y pasaron los años y después, como 20 años después de que yo había sido estudiante, los salones de ingeniería, mitad hombres, mitad mujeres. ¿Cómo ven? O sea que sí se puede. La cosa es querer, ¿sí? Pero ¿qué estaba pasando con la NASA en este asunto de la exploración del espacio? Yo ya me había titulado, yo ya tenía mi maestría, yo ya tenía mi doctorado, yo ya estaba dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, estaba escribiendo mis primeros libros, hacía investigaciones, iba yo a congresos, publicaba artículos en revistas internacionales y la NASA estaba terminando de construir esta nave conocida como el transbordador espacial. Esta nave era llamada de varias formas: transbordador, space shuttle, taxi espacial, nave espacial, orbitador, todo lo que tú quieras, pero era lo mismo. Una nave en forma de avión, con alas, con motores en la parte inferior, 2 cohetes blancos gigantescos a los lados, un tanque de combustible anaranjado al centro. Hagan de cuenta, ese tanque enorme, color naranja, era el tanque de la gasolina, ¿sí? Para que se den una idea de todo lo que se necesitaba para levantar la nave. Y en 1981 la estrena la NASA. Pero aunque ya tenían esta nave tan bonita, ya no usaban las cápsulas de antes. De todos modos, los únicos que se podían subir allí tenían que ser estadounidenses. Entonces yo no soñaba con subirme ahí. ¿Quién habría dicho que 4 años después yo me iba a subir ahí? Las cosas se van dando, jóvenes, con perseverancia, con trabajo, con decisión. A veces se te presenta una oportunidad y piensas que está muy difícil que te seleccionen. Piensas que vas a perder el tiempo, que no tiene caso, que van a hacer trampa, que te van a hacer menos. Tienes que decidir participar. De lo contrario, nunca vas a saber
hasta dónde puedes llegar. No importa lo difícil que parezca, obviamente te tienes que preparar, tienes que ser consciente. Si siempre has estudiado, si siempre crees tener los elementos necesarios para participar, ¿por qué te tiene que dar miedo? Y si no lo logras la primera vez, te preparas mejor y lo vuelves a intentar. Esa es la ley de la vida. Entonces, me entero de esta nave y, oh sorpresa, que Estados Unidos había tomado la decisión de invitar a unos cuantos países amigos para que tuvieran su primer astronauta. Estados Unidos invitó a Francia, Canadá, Holanda, Alemania y México. La noticia no tienen idea, jóvenes. Corrió a la velocidad de la luz por todos los estados de la República. La NASA ha firmado un acuerdo de amistad con México para seleccionar y llevar al espacio a su primer astronauta. Los que quieran participar deben cumplir con estos requisitos, presentar sus documentos y asistir a todos los exámenes a los que sean convocados. Parecía un sueño. Nadie en México se imaginaba que esta oportunidad fuera a presentarse. Pero ahí estaba. Y entonces había que tomar la decisión, participar. Obviamente yo no fui el único que quería participar para ver si salía seleccionado. Centenares de doctores y doctoras de todo el país se inscribieron. Doctores en química, doctores en astronomía, doctores en física, doctores en ingeniería. Nos presentamos a los exámenes. La cantidad de concursantes se iba reduciendo hasta que quedamos 5 finalistas. La NASA dijo, esos 5 finalistas tienen que venir a Houston. Les vamos a hacer todos los exámenes, a ver si de a de veras. Y entonces los 5 finalistas nos fuimos a Houston. Para entonces, jóvenes, en los periódicos de Iguala y de Chilpancingo y de Acapulco salía: quedan 5 finalistas, se van a Houston a presentar los últimos exámenes y uno de ellos es de Guerrero.
Estuvimos varios días en Houston, nos dieron las gracias, nos regresamos a México, cada quien a su trabajo, y un día me llamaron del gobierno mexicano para decirme que la NASA había dado su veredicto. Y entonces me dijeron: doctor Neri, usted va a ser el primer astronauta de México. Mucha alegría, sin duda, mucha emoción, algo de miedo, una gran responsabilidad. Me despedí de mi familia, me fui a Houston, llegué. En México comenzaron a inventar chistes, como siempre. Oye, ¿cómo crees que van a recibir al mexicano en la NASA? Lo van a vigilar todos los días, que no se robe las cosas. No lo van a dejar que toque nada, porque lo puede descomponer. Sí, es cierto, salieron chistes, porque así es pues la humanidad en general. Pero tenían algo de razón en el sentido de que, ¿cómo van a recibir no solo al primer mexicano que llega a la NASA a entrenarse, sino al primer latinoamericano que llega a la NASA a entrenarse? Pues me armé de valor y dije, con permiso, ¿verdad? Ya estamos aquí y vamos a echarle ganas. Me integré al resto de la tripulación, todos ellos estadounidenses. Yo era el único con pasaporte de México y nunca he tenido necesidad, ni tengo pasaporte de los Estados Unidos. Ahí estamos los 7 tripulantes. Nos hicimos verdaderos amigos, nos entrenamos con mucho entusiasmo, mucha responsabilidad, hasta que llegó el día del despegue. 26 de noviembre de 1985. El mes próximo se cumplirán 37 años. ¿Tú ya habías nacido? No, ¿verdad? Tú tampoco. 37 años. Sus papás estaban en la secundaria. Entonces, pues México se emocionó mucho. Ese día, 26 de noviembre de 1985, todo se detuvo en territorio nacional. Todo. Las estaciones de radio, los canales de televisión, lo único que transmitían era esto. Estamos transmitiendo desde Florida, desde el Centro Espacial Kennedy, porque dentro de unos minutos se encenderán los motores de la nave, despegará el primer astronauta de México, bla, bla, bla. Y así fue todos los días siguientes
durante el viaje espacial en que los medios reportaban todo lo que estaba ocurriendo durante la misión. ¿Qué se siente cuando la nave despega? Se siente feo, muy feo, pero tienes que aguantar, tienes que contener la respiración. La fuerza de gravedad no quiere que la nave se vaya. Entonces sientes que te están jalando las orejas, ¿no? Pero la nave seguía subiendo, 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 hasta que entró en órbita alrededor de la Tierra. En esa época, les estoy hablando de hace 37 años. En esa época, los viajes al espacio solo duraban una semana. 30 años después, 25, 30 años después, ya los viajes se prolongaron. Pero durante muchos años, después de esta época, 1985, todos los viajes duraban una semana alrededor de la Tierra. No podían durar más, porque todo lo que llevaba la nave se acababa, comenzando por el oxígeno y la comida, ¿verdad? Pusimos en órbita 3 satélites, uno de ellos satélite de México, llamado Morelos. Y aunque estábamos todos mareados, porque cuando llegas al espacio te das una mareada espantosa. Haz de cuenta que te levantan de esta silla y comienzas a flotar y no sabes dónde apoyar las manos, los pies, giras, te mareas. No sabes cómo mantener la verticalidad. El 99% de los astronautas vuelven el estómago. Uno que otro valiente por ahí dice que no lo hizo. Pero yo les puedo asegurar que, al menos en mi tripulación, los 7 sí sufrimos del síndrome del espacio, que así se le llama, síndrome del espacio. Un mareo muy fuerte que los médicos están tratando de resolver, porque todavía no se sabe cómo resolverlo, a pesar de que te ponen inyecciones de una cosa y te tomas pastillas del otro. De todos modos, el mareo se presenta. No es permanente, dura entre 1 y 2 días, pero el tiempo en el espacio es valiosísimo, una hora es valiosísima. No puedes dejar de hacer cosas durante el primer día que porque te sientes mal, ¿no? Entonces, eso se va a tener que resolver, a menos que en el futuro, porque eso va a ser carísimo, al menos que en el futuro se construyan naves espaciales con gravedad artificial, para que la gente ya no esté flotando y mareándose. Que la nave tenga gravedad artificial y entonces pues todos derechitos, muy a gusto. Ese día, como se ve en las películas, el síndrome del espacio pues será una fantasía del pasado. Pero por lo pronto va a seguir muchas décadas, porque no es fácil construir una nave espacial gigantesca que tenga gravedad artificial y todo lo demás. La columna vertebral de todos los astronautas se estira 5 centímetros. Todos crecemos de estatura, ¿no es fabuloso?
Fíjate. En el espacio, un día después de que ya no te sientes mareado, ya creciste 5 centímetros, tu cintura ya es más angosta, tu pecho ensanchado, ya eres otra cosa. Pero adentro de tu cuerpo están pasando cosas, porque no hay gravedad. Los glóbulos rojos de tu cuerpo disminuyen. Tus huesos se descalcifican porque ya no hacen esfuerzo para caminar. Tus brazos también, porque ya no hacen esfuerzo para cargar cosas. Tu corazón se encoge porque ya no tiene que luchar con la gravedad de la tierra como aquí. Te pasan muchas cosas, por eso la medicina espacial es una rama muy, muy interesante. Y además de poner en órbita 3 satélites, principalmente un compañero mío y yo hicimos varios experimentos. Estos experimentos que yo hice no los inventaron los estadounidenses. Fueron experimentos diseñados por científicos mexicanos, porque se hizo un concurso y los científicos de México hicieron sus propuestas y finalmente se seleccionaron algunos que fueran interesantes, que no fueran muy caros, que no se tardaron unos 3 años en hacer el aparato, ¿no? Todas esas cosas influyen. Pero los científicos de la NASA estaban asombrados. Y me lo dijeron. Estamos asombrados porque los mexicanos son capaces de hacer cosas interesantes y con poquitos recursos. Claro que podemos. Eso y más. Y luego viene la alimentación. Yo me acuerdo que me entrevistaban al principio los periodistas de hace 37 años. Oiga, doctor, ¿y qué van a comer, pastillitas o qué? Les digo, no, ¿cómo cree? Eso ya es un mito. Eso fue cuando todo empezó, que nomás estaban 2 horas en el espacio. Nosotros vamos a estar 7 días. Nada de pastillitas. Vamos a desayunar huevos revueltos, cereal. Vamos a comer arroz, espagueti, camarones, bisteces, salchichas. Vamos a tener postres. Allí ven una muestra. Y un día, la jefa de la cocina de la NASA, una señora a todo dar, que era amiga mía, me dijo, más o menos como 3 semanas antes del viaje, me dijo, oye Rodolfo, pues tú ya probaste todos los alimentos que tenemos aquí, ya nos dijiste qué es lo que te gustó, ya nos dijiste qué es lo que quieres comer el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y ya todo está preparado y ya tiene las etiquetas del color que a ti te corresponde para que nadie lo toque, porque cada astronauta tiene su color, ¿sí? Pero dime, Rodolfo, ¿te gustaría
llevar algo de tu país. Y entonces comienza mi cerebro a trabajar. ¿Qué le pido a Rita? ¿Pozole? ¿Carne enchilada? ¿Qué le pido? Si le digo a Rita que quiero huevos con machaca, se van a enojar. Se van a enojar mis coterráneos. Se van a alegrar los norteños, pero si le digo a Rita que quiero pues unos chiles en nogada, se van a alegrar los poblanos, pero los demás no. Tengo que escoger algo que no cueste mucho, que no sea difícil de preparar y que sea 100% mexicano por todos los rincones del país. Y entonces le dije yo a Rita, voy a llevar 1 kilo de tortillas. Y llegaron las tortillas al espacio y conquistaron el universo. Las tortillas conquistaron el universo porque la NASA dijo, a partir de ahora, en todos los viajes espaciales, aunque no vaya un mexicano, habrá tortillas para comer. Y el viaje seguía. Todo muy interesante. El tiempo se iba a la velocidad de la luz. En aquella época, responsabilidad de los astronautas era tomar fotografías de distintas partes de la Tierra. Y entonces nos entrenaban con unas cámaras especiales y yo pues me dediqué a tomar fotos de distintas partes del mundo, pero principalmente de México. Para que esas fotografías las usaran los investigadores mexicanos para diferentes estudios. Aquí ven esta que tomé de la península de Baja California. Y a continuación les voy a mostrar otra. No crean que era tan fácil tomarlas, porque la nave nunca se detenía. La nave volaba constantemente a 28,000 kilómetros por hora. Si se frenaba, se venía para abajo. Entonces, la nave siempre a 28,000 kilómetros por hora. De modo que pasábamos rapidísimo sobre el territorio nacional. Si yo no estaba preparado con la cámara y enfocando bien, ya no podía tomar la foto, porque ya estábamos en otro lado. Y a los 5 minutos ya ni siquiera estábamos en México. Estábamos en otra parte, alrededor de la Tierra. Aquí ven esta foto que tomé cuando íbamos volando a 28,000 kilómetros por hora sobre Jalisco. Y no siempre pasábamos sobre Jalisco.
por la inclinación de la órbita y porque la Tierra daba vueltas, toda una combinación complicada. A veces pasábamos pues por Chihuahua, a veces pasábamos por Jalisco, a veces pasábamos por Oaxaca, a veces era de noche, no se podía tomar la foto, entonces había que estar muy abusado. Afortunadamente teníamos una computadora a bordo que nos mostraba con una línea curva por dónde iba la nave y por qué partes de México iba a pasar en cada vuelta, ¿sí? Y volábamos, les digo, a 28,000 kilómetros por hora, a 350 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. Y en una de esas vueltas, pues pasamos por mi puerto favorito. El puerto de Acapulco, que siempre me trae bonitos recuerdos desde mi niñez, cuando nos íbamos todos los hermanos y los primos a Puerto Marqués. Y ya después de adolescente, pues con los amigos a las discotecas, ¿verdad? Una ciudad muy hermosa, con problemas, sin duda, pero que sigue siendo un puerto maravilloso. Y hay que hacerle mucha publicidad para que se incremente el turismo nuevamente. Pues la nave seguía dando vueltas y yo seguía con mi cámara y luego los experimentos y luego nos íbamos a dormir, cada quien en una bolsa tipo de Boy Scout, amarrada en una pared o en el techo, donde fuera, porque todos flotábamos. Era puro flotar todo el viaje, ¿eh? Puro flotar. Claro, ya no había mareo, porque ya nos habíamos acostumbrado. Pero era flotar y flotar hasta que regresáramos. Y la columna vertebral seguía 5 centímetros más larga y todo lo demás. Y entonces, pues ya se acercaba el final del viaje y tomé una fotografía donde se veía la luna. Porque aquí tenemos que aclarar que todos estos viajes espaciales siempre fueron y siguen siendo alrededor de la Tierra. A la luna nadie ha ido. Nadie. Desde que yo todavía era estudiante en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Los últimos astronautas que fueron a la luna lo hicieron en 1972. ¿Hace cuántos años? 50 años. Desde hace 50 años nadie ha ido a la luna. Pero ese día ya va a llegar, porque la NASA se está preparando para regresar a la luna. Bueno, pues tomé la foto y luego los 7 tripulantes dijimos, bueno, vamos a tomarnos una foto de recuerdo, ¿no? Así como los compañeros de la escuela, pues se toman su foto y aquí estamos los 7, ya se acercaba el final del viaje, ya nos íbamos a preparar para regresar. Afortunadamente tuvimos suerte porque además de la explosión del Challenger en 1986, muchos años después, una de estas naves cuando venía regresando a través de la atmósfera se hizo pedazos, ¿sí? Por el calor.
Pero a nosotros nos fue bien, a pesar de que la temperatura exterior era de 1500 grados centígrados. Aterrizamos felizmente, regresamos a las oficinas, recibí mi medalla de vuelo, comencé a preparar mi informe, porque me dijeron, cuando usted regrese a México, y dije yo, ¿voy a regresar? No, claro que pensaba regresar. Yo fui a cumplir una misión y mi sueño era regresar con mi familia, regresar a mi patria. Y tenía que entregarle un informe al presidente de México. Entonces lo preparé, fui a Los Pinos, de allí me fui a mi casa, días después me fui a Acapulco a bailar y a disfrutar un poquito después de tanto sacrificio, porque pues no todo fue fácil, ¿verdad? Allí me tocó conocer a Daniela Romo, que fui a su show, a su concierto, y me pidió que subiera yo al escenario con ella, y me cantó la canción Yo no te pido la luna. Y bueno, se terminaron las vacaciones. Después vino tristemente el accidente del Challenger. Después vino la gira por todo el estado de Guerrero en marzo del 86. Vine a Iguala, fui a Taxco, Chilapa, Zihuatanejo, Chilpancingo, Tixtla, por todos lados anduve. Todavía hay algunas ciudades que no he visitado, pero si Dios me da vida, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero cuando menos las principales sí las recorrí. Y no solo una vez, he venido muchas veces al estado de Guerrero. Y también he visitado pues toda la República Mexicana. Aquí del lado izquierdo ven una foto a la entrada de Taxco, que estaban todos los niños y sus maestros esperando que yo llegara, ¿no? A Taxco para dar una conferencia en 1986, hace muchísimo tiempo. A la derecha ven un teatro de la ciudad de Oaxaca. Y así por todas partes he andado. Pero también regresé a la UNAM a impartir cátedra, escribir más libros, formar ingenieras e ingenieros. Y aquí ven a varias de mis alumnas y mis alumnos. Siempre al final de los cursos nos tomamos una foto, pues de recuerdo. Y lo mismo, he dado conferencias en la UNAM, en el Politécnico Nacional, en los tecnológicos, en las universidades politécnicas, por todos lados. La verdad, yo no sé ni cómo es que no ando ya en silla de ruedas, ¿no? Porque sí ha sido una vida muy intensa, créanme. Aquí esta foto es de antes de la pandemia. Una conferencia que di en mi alma mater, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y para mi sorpresa, hasta fue Superman. Sí. Fue Superman para enterarse de los últimos acontecimientos. Y pues les voy a dar un poquito de esos últimos acontecimientos. Ya desde hace muchos años se construyó este laboratorio alrededor de la Tierra, que se conoce como la Estación Espacial Internacional. Fue financiada
por Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá. Y por eso es que ha habido muchos astronautas europeos, canadienses, japoneses, estadounidenses, rusos, trabajando en la Estación Espacial Internacional. Ahí se hacen muchas investigaciones, muchos estudios. Todo lo que sucede en este gran laboratorio que está dando vueltas alrededor de la Tierra, también a 28,000 kilómetros por hora y que nunca se detiene, todo lo que sucede allí es controlado desde el estado de Alabama, en los Estados Unidos, donde está el Centro Espacial Marshall, en Alabama. ¿Sí? De modo que pues allí está, en estos momentos, en algún lugar alrededor de la Tierra. Solamente va a permanecer unos cuantos años más, porque ya se están diseñando las estaciones espaciales de nueva generación, varias de ellas particulares. Y como Rusia no se ha llevado muy bien con Estados Unidos, después de esto ya no va a colaborar, van a hacer su propia estación espacial. Así son las cosas en el mundo. Y adentro, pues como hay presión artificial, oxígeno y todo, pues andan en playera, muy a gusto, siempre flotando, ¿eh? Pero a diferencia de nosotros, que solo estábamos una semana alrededor de la Tierra, los astronautas de nueva generación que trabajan aquí alrededor de la Tierra, olvídense de la Luna, estos astronautas ya se quedan 2, 3, 4 meses antes de regresar. ¿Qué pasó con las naves? Como la nave Atlantis en la que yo fui al espacio. Bueno, ya les dije, una explotó en 1986. Murieron 7 astronautas. Otra, la Columbia, venía regresando a través de la atmósfera, se hizo pedazos y también se murieron otros 7, 14 en total, en 2003. Solo quedaron Discovery, Atlantis y Endeavour. Estas naves ya no van al espacio. Fueron retiradas de servicio hace varios años. De hecho, ya la última misión fue en 2011. Hace 11 años fue la última misión en una de estas naves. Y ahora están en exhibición en 3 lugares de los Estados Unidos. La nave Atlantis, en la que yo fui al espacio, está en Florida, en el Centro Espacial Kennedy. Ahí me ven junto a ella, saludándola. Y ya para concluir, pues hablemos de la Luna. Ya quedamos que tiene 50 años que nadie va allá. Y los únicos que fueron eran hombres. Ni una sola mujer. Por cuestiones de incomodidad y lo que ustedes quieran. Puros hombres. Entonces la Luna lleva 50 años sin recibir seres humanos. Pero la NASA ya se está preparando para regresar. Ya terminaron de construir este nuevo cohete que se iba a probar hace unos días, pero como hubo un huracán, lo tuvieron que regresar al edificio donde es almacenado y protegido de la intemperie.
y, pospusieron el despegue del cohete. Pero en cualquier momento en estos días se van a enterar por las noticias del encendido de los motores y que el cohete se fue a la luna. Sin gente. Porque ahora la tecnología y la innovación permiten hacer muchas cosas automatizadas, a control remoto. Por eso la robótica, la mecatrónica, la electrónica, las telecomunicaciones son importantes. ¿Sí? La cápsula Orión va a llevar unos maniquíes con instrumentos para medir los niveles de radiación y así saber más o menos a qué se van a exponer los verdaderos seres humanos cuando vayan. Pero es el primer paso, es lanzar el cohete con cápsula que llegue a la luna y que se quede dando vueltas alrededor de la luna, como vemos en esa elipse roja. Ahí va a estar la cápsula Orión, vueltas y vueltas y vueltas con sus maniquíes y sus instrumentos. Y después, pues viene el regreso para ver si todo funciona. Es una prueba, como dicen los gringos, un test. ¿Sí? Lo van a probar. Y ya, cuando estén seguros de que todo funcionó, se van a animar y van a llevar personas. Dentro de unos 3 años, por 2025. La cápsula puede llevar 4. Y ya decidieron que uno de esos 4 va a ser una mujer. Y ahora sí, la mujer llegará a la luna y va a caminar en el polo sur de la luna. Y así van a continuar los viajes para ir aprendiendo sobre qué le pasa al cuerpo humano, la cuestión psicológica de estar tanto tiempo lejos de la Tierra. Y finalmente, preparar los viajes al planeta Marte, porque este es el sueño de la humanidad. La Luna, aunque ya no ha sido visitada, se conquistó en 1969 con las pisadas de Neil Armstrong y su compañero. La Luna. Pero la humanidad no ha conquistado todavía un planeta. Y ese es un sueño, es un reto. Conquistar el planeta Marte para muchas décadas después poder construir una colonia donde los astronautas permanezcan 1 año, 2 años, etcétera, porque para regresar de Marte a la Tierra no es fácil. Solo se puede hacer cada 2 años. ¿Por qué? A ver, mis expertos en astronomía, en sistema solar, precisamente porque la órbita de la Tierra es diferente a la órbita de Marte. Y cuando la Tierra está del otro lado del Sol, Marte está del otro lado del Sol.
Entonces, ¿cómo vas a regresar si estás rete lejos? Te tienes que esperar a que los planetas se acerquen poco a poco y cuando ya es el momento idóneo, entonces te vienes de regreso a la Tierra, ¿verdad? Pues con esto, jóvenes, concluimos la conferencia y espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Gracias.